Hola, ¿qué tal, estimado tutor Camilo Enrique Rodríguez? Mi nombre es Pablo Andrés Sánchez Mirabal. Pertenezco al grupo 37 del curso Teorías del Aprendizaje. Este es una pequeña introducción al trabajo de la unidad 1, fase 2, estudio del caso de Lola. Lo presento junto con mi compañero Andrés Felipe Hernández Sandoval. No pudimos llevar a cabo el trabajo con los demás compañeros, Laura Andrea Castellanos y Cristian Eduardo Gómez, pues por medio de WhatsApp no nos ofrecieron ninguna respuesta de los aportes individuales y vemos que ya no queda mucho tiempo para hacer entrega del mismo y no necesitamos disponernos para entregar demás actividades de la universidad. Pertenecemos al programa eh, licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Hola, ¿qué tal? El rol que escogí para realizar mi parte del trabajo es el del docente que remite el caso, que tiene contacto directamente con la estudiante. Mi nombre es Pablo Sánchez. Me gustaría responder brevemente a las preguntas de las cinco hipótesis para llegar a una conclusión final de este trabajo y del caso de Lola. Posiblemente agregue una o dos hipótesis más debido a que eh, las que son ofrecidas en la guía de actividades podrían quedarse cortas a la infinidad de problemas que puede estar presentando la estudiante Lola. La teoría o la hipótesis número uno es un caso de desnutrición o desequilibrio nutricional. Em, no tengo conocimientos de las consecuencias que podría derivar en un joven, en un pequeño, un desequilibrio nutricional, pero considero yo, desde mi ignorancia, que los síntomas de un estudiante con problemas nutricionales pueden ser todos los opuestos a los que presentaba Lola. Lola podríamos ver que era una chica bastante hiperactiva y lo que indica el caso es que no siempre fue así. Entonces, ¿qué pudo haber cambiado en la nutrición de la estudiante o qué tipo de alimentos empezó a ingerir? No me convence la teoría. Considero que los síntomas de un chico con problemas de nutrición son todo lo contrario. Podría verse más apagado en clases, triste, de pronto un poco malhumorado, podríamos decir, un poco, pero pues para nadie es un secreto que nosotros los seres humanos cuando tenemos eh, problemas de hambre o problemas en nuestro cuerpo, lo reflejamos en nuestras acciones. Por otro lado, falta de motivación en la teoría número 2, en la hipótesis número 2. Posiblemente Lola no tenga una de las mejores relaciones con sus compañeros, puede estar sufriendo de bullying, puede tener inconvenientes con algún compañero en clase y esto la, la hace actuar de la manera en la que lo está haciendo. Es una posibilidad, no es una de las teorías que más me convencen. Se podría revisar, se podría hacer un seguimiento en el salón de clases dentro de la institución. Al igual que la teoría anterior, se podría realizar un seguimiento en la alimentación del estudiante, pero son teorías que considero desde mi ignorancia no me convencen. Por otro lado, en la estimulación sociocultural de la hipótesis número 3, nos hace la pregunta que si el grado de escolaridad o de educación de los padres afectaría en esta situación. Eh,
sí puede ser un factor que dificulte el aprendizaje de Lola y su comportamiento, pero al tratarse de un caso tan repentino, se nos evidencia en el contexto del caso que Lola no siempre fue así. Entonces, más que un grado de educación de los padres, pudo haber sido en una tragedia familiar, pérdida de un ser querido, y quiere ocultar ese dolor, posiblemente un problema en casa con sus papás, y ella, a través de su hiperactividad, no da espacio al dolor, no da espacio al, al- a la tristeza. Es una forma de refugiarse. La hipótesis número 4 nos indica acerca del desarrollo cognitivo y nos sugiere que Lola haga parte de un programa de refuerzo escolar con tutorías personalizadas. Se nos pregunta que si es válido suponer que Lola tiene discapacidad cognitiva. Puede sonar repetitivo y redundante, pero Lola nunca fue así. Por eso insisto en que Lola tuvo que haber pasado por algún momento complicado, traumático posiblemente, para que su comportamiento cambiara tan drásticamente y de esa manera tan repentina. Es válido pensar que el accionar de los padres está afectando el rendimiento académico de Lola. Es más viable que posibles problemas económicos o de sus padres, problemas personales, esté afectando a Lola. Como docente de Lola, sería complicado hacer ese tipo de preguntas tan personales, pero se podría investigar, se podría hacer un llamado a los padres con el fin de tener una charla y poder solventar. Esta es una de las teorías o hipótesis que más llamaría mi atención. Esta es una de las preguntas, sería lo más puntual para dar con la respuesta a la problemática de Lola. Cuando empecé a estudiar este caso, consideré que la hipótesis número 5, que hace referencia a un trastorno de comportamiento, fue la que más captó mi atención, donde se nos pregunta que dadas las acciones que realiza de manera involuntaria Lola, es posible indicar que tiene un trastorno de comportamiento que debe ser tratado adecuadamente. Yo la complementaría con la hipótesis número 4. La problemática ya existe y es claro que se debe tratar y debemos dar con las causas de la problemática, del origen del comportamiento de Lola para poder llegar a ser tratado este, este inconveniente y esta forma de actuar que presenta la estudiante. Entonces, considero que es un problema psicológico que está presentando Lola por por problemáticas en su hogar o dentro del salón de clases. A esto se le haría un seguimiento para dar con el origen verdadero del problema y poder tratar psicológicamente a Lola con ayuda de sus padres y de los docentes de la institución. Eso sería como eh, mi conclusión del caso de Lola y requiere ayuda profesional tanto del psicólogo de la institución y se debe tratar urgentemente porque los problemas mentales son las enfermedades del siglo XXI y se deben tratar con bastante urgencia, bastante brevedad, porque se puede convertir en una depresión y
puede desencadenar peores comportamientos o daños irreparables en la estudiante. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Andrés Felipe Hernández Sandoval. De acuerdo a lo visto con respecto al caso de Lola, se nos surgen 5 hipótesis, pues las cuales debemos tratar de revisar si es el caso o la problemática que se está presentando con Lola, una de estas 5 hipótesis o todas son ciertas o si de pronto pueden no ser tan correspondientes al caso que se está presentando con Lola. En este caso, yo tomé el rol de director de curso, que es la persona encargada de colaborar en la asesoría con los estudiantes con respecto al rendimiento académico, responder de forma inmediata por asistencia, puntualidad, orden y comportamiento en el aula de clases, promover el análisis de las situaciones conflictivas, buscando un apoyo en la coordinación para darle solución lo más acertadamente posible. Con respecto a la primera hipótesis, en la cual se nos especifica si es necesario que Lola ingrese a un programa de alimentación escolar debido a que el origen de sus dificultades comportamentales podrían estar asociadas a desequilibrios nutricionales. En este caso, cabe resaltar que una persona con baja alimentación o de un desequilibrio alimenticio puede ocasionar que esta persona no esté atenta a las labores que está desempeñando, en este caso Lola, en el aula de clases. Esto influye durante toda la etapa de crecimiento, obviamente, de los niños y las niñas. Entonces puede ser una variante muy acertada, puesto que cuando una persona no está bien alimentada, no está 100% atenta a las actividades que está realizando. Además, esta sana y buena alimentación obtiene obviamente que los niños, las niñas o las personas tengan su cuerpo activo, su mente activa en las actividades que están realizando. Asimismo, también pues de acuerdo a esto se han realizado muchos estudios que tienen como base la nutrición en el aspecto educativo, en el ámbito educativo, donde sí se especifica que la falta de alimentación influye mucho en las actividades comportamentales del ser humano. La segunda hipótesis, en la cual se nos estipula si es necesario revisar el papel que está jugando el aula de clases, los compañeros y los docentes, con el objetivo de poder identificar posibles factores ambientales que pueden estar afectando el desempeño de Lola. En este caso, el argumento es válido también, puesto que no se sabe en realidad el porqué de su comportamiento, si se debe a problemas familiares o problemas de su círculo social, porque esto pues incide mucho también en el comportamiento de Lola. Igualmente se debe estudiar eh, cuál puede ser la desmotivación de ella, si puede ser por acoso escolar, por bullying. En este caso, eso también puede verse reflejado en la conducta, en el comportamiento de Lola. Mm, Estos comportamientos son más que todo influenciados surgen a partir de estas problemáticas de pronto de acoso escolar o bullying, en el cual pues de pronto los niños o las niñas tienen problemas conductuales, ¿sí? No, o a veces esto repercute en presentar traumas de conducta, de maltrato hacia otros niños o niñas. En este sentido, pues obviamente el actuar de Lola no puede traer secuelas solamente para ella, sino para todas las personas que se relacionan con ella. Eh, esta problemática, pues obviamente debe ser tratada de una muy buena manera. La hipótesis 3, en la cual se estipula si es necesario considerar la posibilidad de que factores internos como las emociones, la motivación o los pensamientos sean la causa de las dificultades comportamentales de Lola en el aula de clase. También es válido, puesto que desde el acompañamiento familiar en horas no escolares se deben reforzar los conocimientos trabajados en el aula de clase. Para esto se debe tener en cuenta que es necesario dejar, obviamente, desde el aula de clase del ámbito educativo, refuerzos de tareas escolares para la casa.
esto con el fin de reforzar de pronto los conocimientos adquiridos en el aula de clase para que ella vaya reforzando sus capacidades. Esto también pues obviamente puede ser un factor de gran importancia, puesto que si los padres de Lola no están interesados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de ella, pues obviamente ella no va a tener la motivación sí, para adquirir nuevos conocimientos o para ir al aula de clase con las ganas de aprender. La hipótesis 4 en la cual nos dice que si es posible que Lola requiera de un programa de refuerzo escolar, en este caso tutorías personalizadas, debido a que el posible origen de sus dificultades esté asociado a la falta de acompañamiento familiar. Eh, en este caso, sí no se trataría obviamente de una discapacidad cognitiva, teniendo en cuenta la valoración realizada por psicología a Lola, la que se le hizo, muestra el resultado de esta evaluación, muestra que ella tiene un nivel cognitivo intelectual a los de los demás niños de su aula de clase, de su entorno. Y lo que se le dificulta a ella o el problema que se está presentando es que se le dificulta mantener la atención y la concentración en el aula de clases. Esta es la debilidad que se está presentando. En este caso, son muchas variables las que juegan a favor y deben ser obviamente cumplidas en su totalidad, que es la inteligencia, la motivación, la personalidad y las actitudes entre los contextos. Y obviamente la familia como eje dinamizador de este proceso educativo de enseñanza y aprendizaje eh, se debe ver reflejado en esto. Entonces puede tratarse de pronto de una falta de acompañamiento familiar. En este caso sí, sería bueno requerir de un programa de refuerzo para ella. Eh, También es importante ver qué tipo de formación está recibiendo ella desde casa. Lola, qué tipo de formación está recibiendo, porque obviamente la familia influye mucho con los valores, creencias, normas, y obviamente estos problemas familiares se están presentando, ella también pues puede repercutir en los aspectos comportamentales de ella. La hipótesis 5, si es posible que Lola presente un trastorno de comportamiento y pues es que este sea el origen de sus dificultades académicas y comportamentales. Es válida también la afirmación, puesto que los trastornos conductuales se ven reflejados en comportamientos agresivos, desafiantes o impulsivos, los cuales pues Lola está presentando en el aula de clase, los cuales son signos de alarma y deben ser tratados muy rápido. En esta forma, uno de los factores considerados de mayor relevancia y que correlacionan de forma más positiva el trastorno conductual se manifiestan por el sujeto y esto es debido a estilos de crianza de los padres o de su familia. Por este motivo, obviamente, se debe tratar este trastorno del comportamiento con gran acompañamiento a Lola. En este caso, todos los actores ¿sí? que estén en su grupo social, en su entorno, deben ser partícipes, tanto familia como estudiantes, docentes, eh, con el fin de mejorar, obviamente, y vincular a Lola con el apoyo pues, que ella reciba, llegue a presentar un cambio en su estado de actitud de manera esperada. Y pues obviamente hacer un seguimiento detallado para revisar obviamente y tener clara cuáles son la causa más que aqueja más el comportamiento de Lola.